el día de Pentecostés, se formó la iglesia del Señor y con diferentes, unas señales y también, pues en ese día se extendió la palabra del Señor a través del uso de la habilidad que Dios dio a unos en ese día para hablar y que la gente podía escuchar en su propio idioma. Y como había gente de diferentes países de los judíos, en este día, ese se puede decir don de lenguas, porque era un don, un regalo que Dios dio, un milagro que Dios hizo en ese día para que se escuchara la gente. Ahora, el Señor Jesús había dicho, yo voy a edificar mi iglesia. Hemos hablado, ¿no?, del buen comienzo que se dio en este tiempo y Dios obrando en forma milagrosa, con milagros, para que se manifestara a la gente que los que estaban hablando ese día de Pentecostés estaban hablando la verdad, que esto venía de Dios, no era cosa de hombres, era de Dios, un milagro que se hizo en extender el Evangelio. Y como había muchas sinagogas en diferentes países en el mundo, enseñando a los judíos, porque ese era el pueblo escogido de Dios, y entonces Dios tenía el plan de llevar el Evangelio no solamente entre los judíos, pero más adelante entre todas las naciones. Era su plan, su programa. Y entonces se dio en marcha ese programa en grande ese día, porque con los que llegaban para la fiesta de Pentecostés, los judíos piadosos que pues leían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, reverenciaban mucho eso y estudiaban la ley, lo demás del Antiguo Testamento, los profetas, etc. Pero muchos estaban todavía con esa ceguera espiritual. Después de que Dios los esparció a los judíos a diferentes lados, era porque estaba dando allí un juicio. Y entonces Israel quedó con una ceguera espiritual. Y por 400 años no había profeta en Israel. Pero cuando llegó Juan Bautista, el Señor Jesús, después mandando a sus discípulos en Palestina, el mensaje estaba extendiendo. Pero ese día de Pentecostés, cuando había miles y miles de judíos en esta ocasión, y estaban escuchando la palabra del Señor a través de los apóstoles que estaban ahí en ese día, y los creyentes hablando en diferentes, había muchos dialectos representados en ese día, como 15 diferentes idiomas, y es cada quien escuchando, como nos dice allí, en su propio idioma. ¿Cómo puede ser esto? Quedaron admirados, porque Dios estaba haciendo una obra muy especial en aquel tiempo. Después, cuando se fueron, ahora en ese día de Pentecostés, como 2000 se convirtieron en ese día. Pronto después, 3, enseguida, ¿no? Pues en poco tiempo había como 5000 hombres, no solamente mujeres y niños, pero hombres que fueron convertidos. Y se fueron a diferentes países, llevando el testimonio allí. Si no llevando el testimonio de cómo Dios había obrado en sus vidas para salvarlos, cuando menos un testimonio. Vimos allí, experimentamos una cosa muy especial allí en Jerusalén. No entiendo qué pasó allí, pero entonces ya iban platicando. Cuando fueron los apóstoles en diferentes países llevando el Evangelio, algunas personas ya estaban preparados. Más los que no habían entendido, había otras personas preparados para recibir el Evangelio. Pues
hablamos un poquito, ¿no? de eso de los milagros, y que eso fue una cosa que se manifestaba especialmente en 3 periodos de tiempo. Tiempo de Moisés, milagros en aquel tiempo, para impresionar a la gente de que Dios de Israel era Dios verdadero. También en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles, muchos milagros. Pues bueno, también en el tiempo de Elías y Eliseo, también Israel necesitaba una manifestación del poder de Dios en ese tiempo, porque muchos se habían abandonado al Señor. Pero Dios les estaba ayudando. Ellos siempre pedían señales. Ese tiempo de Pentecostés tuvieron señales. Hay los que, bueno, unos van a decir, por un lado, no está dando lo suficiente. Pero por otro lado, unos pueden decir, no, está pasando la raya, ¿no? Enseñando cosas que no es para hoy. Bueno, el tiempo de milagros se nota en el Nuevo Testamento y en el ministerio del apóstol Pablo, por uno, que se iban bajando el número de los milagros. ¿Por qué? Dios había hecho los milagros para ayudar a la gente a tener un testimonio, una enseñanza de que lo que estaban predicando los apóstoles era cierto. Era la palabra de Dios, no era de los hombres. No es que Dios dejó de hacer milagros. Hay unos que creen, no, pues eso fue el tiempo de los milagros. No, ese tiempo ya pasó, ya no hay. Eso no es cierto. El hecho de que no hay en abundancia tal vez como antes, en estos tiempos, no quiere decir que eso de milagros ya se cesó. Ya ustedes pueden dar testimonio, ¿no? De lo que han experimentado, o otros que conocen, ¿no? Han experimentado que Dios es un Dios que puede hacer milagros. Es Dios poderoso, su poder no ha sido cortado. Pues a veces Dios concede algo para reforzar a los que están ya dudando, ¿no? Y acordándoles, mire, no se olviden, yo soy Dios todavía. Yo soy un Dios que puede hacer milagros. Pero no necesitamos tantos milagros. Ahora, muchos, se les encanta eso de milagros. Pero necesitamos hacer caso con lo que Dios dice aquí en su palabra. Creer ese mensaje. Ahora tenemos, por ejemplo, dicen, bueno, no hay milagros como se hacían en aquel tiempo cuando estaban los apóstoles. No vemos, porque cuando llegamos ya más adelante, vamos a ver la abundancia de milagros que Dios estaba haciendo en aquel tiempo para preparar a esa gente para recibir el Evangelio. Pero unos dicen, bueno, pues como que hay muy pocos milagros hoy en día. En parte depende tal vez cómo se define un milagro. Pero también pero un milagro en realidad es algo que cuando Dios obra en una forma supernatural, y eso puede ir en contra de las leyes de la naturaleza, eso es un milagro. Cuando Dios lo hace, y lo hace bien. Ahora vamos a pensar en eso. Hoy en día, ¿dónde están sucediendo más milagros? ¿Aquí en Alabama o en otras partes? Yo digo otras partes. Aquí en los Estados Unidos tenemos mucha facilidad para tener la palabra de Dios. Y podemos escucharlo en muchos diferentes lados. Pero en otras partes del mundo es más escaso. Hay tanta gente en el mundo que ni siquiera saben quién es Jesucristo.
Y una cosa que vimos aquí en Hechos también, cuando Pedro estaba predicando ese día, y a los judíos que no reconocían a Jesús como su Mesías, y entonces poniendo las pruebas de las profecías del Antiguo Testamento, de que Jesús en verdad era el Mesías, y dijo con denuedo: no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es en Hechos 4:12. No hay otro nombre. No es Jesús más otras cosas. Jesús es el único que murió. Jesús era el único que tenía el poder para salvar al pecador. El Padre lo mandó. El Espíritu Santo obró en la concepción milagrosa de Jesús. Y Él entonces nació aquí en este mundo por un gran milagro. Y Él fue el único que podía pagar por nuestros pecados. Dios con todo poder, pero hombre que podía morir en nuestro lugar. Hombre con sangre, no solamente inocente, pero por estar unido con la naturaleza divina, entonces un hombre con todo poder. Su sangre tenía poder. Entonces, no hay otra manera para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dijo el apóstol Pablo cuando el carcelero preguntó: ¿qué debemos hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es así de sencillo. Ahora dice, bueno, no le dice la Biblia que tiene que arrepentirse, pero sí, como hemos dicho, ¿no? El arrepentimiento y creer son dos lados de la moneda. Es una sola moneda, pero tiene que arrepentirse uno de sus pecados. Quiere decir dejar el pecado, tomar decisión. Yo no quiero seguir en el mundo, quiero seguir el Señor Jesucristo. Entonces, creer en Él. Pues la Biblia dice también, no solamente de que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, pero también nos dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Podemos tener los que interceden por nosotros, pero no tienen ese mismo poder que tiene Jesús. Él intercede por nosotros. Es lo que está haciendo ahora en el cielo. Sentado a la diestra del Padre, es nuestro sumo sacerdote. Y cuando tenemos un gran problema, debemos llevarlo a nuestro sumo sacerdote. El que nos entiende. Jesús entiende porque estuvo aquí en este mundo. Y sabe perfectamente lo que es ser hombre, ser tentado. Y nos puede representar delante de Dios Padre. Y cuando hemos pecado como creyentes, dice también, ¿no?, del versículo que bien conocen, muchos lo conocen de memoria. Pero si cuando hemos pecado, ¿qué debemos hacer? No dice vaya con cierta persona religiosa, dice, ¿a quién tenemos como abogado? 1 de Juan capítulo 2, Jesús es nuestro abogado. 1 de Juan 1:9, ¿qué dice? Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que acudirnos al único que nos puede apoyar, que es nuestro abogado, que nos representa delante del Padre. Y dice, cuando el diablo viene diciendo, mire, lo que dice ese Pedro, él falló. Pedro dice, ¿yo? No, nada más estoy siendo travieso un poquito, ¿no? Tal vez. Pero, no, él confesó su pecado, y entonces el Señor puede decir al diablo, caso cerrado, él ya confesó ese pecado, está bajo la sangre de Cristo. Quedó limpio como si no hubiera pecado.
Pues hay muchos en el mundo que no han tenido la oportunidad que nosotros hemos tenido. Ahora saben cómo en el Oriente, Medio Oriente, ahí hay tanto problema, tanta dificultad. Y a los que están en Siria siendo bombardeados terriblemente. Algunos de estos, como en otros países también, donde persiguen a los cristianos. Había una familia con otras familias que salieron de esa parte, cruzando el mar Egeo, pues no sé cómo es cerca de parte del mar Mediterráneo, pero queda entre unos de los países allí, incluyendo a Siria, y entonces al otro lado de ese tramo ahí hay unas islas, hay también Grecia y otros países, pero Esán y su familia estaban en ese barquito, pues un poco frágil, y estaban en una tempestad tremenda, y estaban desesperados. Ya su niña de 6 años agarraba su madre, y él había salido de allí porque estaba decepcionado con su religión. Digo, estábamos allí con estas gentes como muertos, porque nuestra fe no estaba ayudándonos. Y era una situación desesperante. Pues decidí, yo no creo ya más en eso, pero no sabía qué creer. Y cuando estaban allí en este mar, alta mar allí, con esa tempestad, y con el peligro de quedar allí, muertos en el mar, con esa tempestad que estaba pasando, pues él clamó al Dios que no conocía, no sabía ni cómo se llamaba el Dios. Digo, pues, pero sabía, hay un creador. Él tenía ese concepto en la cabeza, no hay un creador. Y dijo a él, yo no sé quién eres, pero sálvanos. Luego se calmó el mar y llegaron a salvo a una isla de Grecia. Fue en las costas de Grecia. Y este musulmán se fueron de allí, llegaron a Alemania. Ahí en Alemania había una iglesia que estaba también, entre otros, los que estaban trabajando, ayudando a los refugiados con algo de alimento, con ropa, con unas cosas, ¿no? Y se fueron allí porque esa iglesia estaba repartiendo. Y entonces, estando allí y recibiendo un auxilio, anunciaron que también iban a pasar una película, la película Jesús. Muchos conocen esa película. ¿Cuántos conocen la película Jesús? Basado en el libro de los Hechos. Pues los de la organización estudiantil, ¿no? Para cruzada estudiantil. Repartieron muchos de estos aquí en Alabama, en inglés. Lo hemos usado en México, en Náhuatl, en Totonaco, también en Otomí, porque han ido de muchas partes del mundo, como dando las voces allí, como el tiempo de Jesús. Es la vida de Jesús basado en el libro de Lucas, San Lucas. Y lo que se habla allí es lo que viene de las Escrituras. Pues decidieron quedar para ver esa película. Están viéndolo, su familia. Llegó en la película, ¿no? Donde los discípulos estaban en alta mar.
Y de repente cuando Jesús, que estaba con ellos en esta ocasión, llegó allí donde estaban, y con la tempestad se ve que el barco estaba pues como que para hundirse. Y Jesús dijo, calma. De repente se calmó el mar, toda tranquilidad. Y cuando él vio eso, ya sé, Jesús es el Dios que estaba buscando. Eso fue un milagro. Lo ha hecho Dios múltiples veces, de diferentes maneras, en diferentes lugares. Lo hace especialmente en esos lugares donde la gente no tiene casi oportunidad de escuchar el Evangelio. Y no conocen, no saben nada de Dios. Y necesitan algo para ayudarles. Así como también hay diferentes señales que Dios da. Estamos en una lucha. El diablo, con todos sus demonios, quieren controlar este mundo. Quieren evitar que la gente escuche el Evangelio. Y entonces también quieren engañar a la gente. Y ellos trabajan mucho para engañar. ¿Se acuerda en el tiempo de Moisés? El milagro que hizo Moisés, ¿no? Cuando el Señor le instruyó qué hacer y se fue al corte de Faraón. Y como había enseñado a Dios lo que podía esperar suceder, ¿no? Ahí en el corte de Faraón tiró la vara que llevaba, la vara de pastor, y se cambió a culebra. Pero lo interesante es que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. ¿Cómo es posible que podía los paganos que no creían en Dios, que creían estaban alineados con el Dios de este mundo, cómo es posible que podían también hacer esos milagros? ¿Dios estaba con ellos? Sí, el Dios de este mundo. Porque el diablo tiene poder también. Algunos piensan, no, pues eso no sucede. Eso de los demonios, eso fue tal vez en el tiempo de Jesús, no había muchos demonios en aquel tiempo, pero ya después, como gente aquí en los Estados Unidos, aunque hay mucho de eso aquí, pero mucha gente nunca lo ha visto, no han visto esas cosas que el enemigo puede hacer. Pero en ese tiempo los hechiceros hicieron eso. Ahora después, con las plagas, cuando Moisés levantaba su vara y vienen ciertas plagas allí, después los hechiceros haciendo lo mismo. Y también estaban duplicando lo que hacía Moisés. ¿Con qué poder? El poder del enemigo. Satanás sí tiene poderes. Y lo hace para confundir, para engañar a la gente. Mucho de lo que pasa no es eso, ¿no? Y hay engaños, hay trucos que unos hacen y nos engañan. Hay los que dicen, no, pues pueden leer su palma, ¿no? Y engañan a la gente. Pero hay hechiceros. Tal vez unos pudieran compartir algo, ¿no? De lo que han sabido de algunos hechiceros en México, Guatemala, en otros países, que manifiesta que sí, la verdad, hay un poder sobrenatural ahí. No es más poderoso que el Señor, desde luego. No puede hacer las cosas iguales como Dios hace. Pero pueden hacer cosas para engañar a la gente, porque tiene el enemigo poder. Pues
un hermano, un hombre de Dios, que escribió un diccionario bíblico, y muy buen diccionario bíblico. También escribió, entre otros libros, un libro. Era profesor en un seminario bíblico donde había buena enseñanza. Hay ciertas ideas que tienen que no he aceptado muy bien. Ninguna institución, ningún profesor sabe todo. No hay tal cosa como él sabe todo. En algunas áreas vamos a fallar, pero él era un maestro muy bueno, ¿no? Y en su libro, pues tenía su explicación de eso, no me acuerdo, ya tiene años que leí el libro, ¿no? Y no negaba que había demonios, pero eso fue en el tiempo de Jesús, ya se pasó. Como se iban bajando los milagros, se iba bajando también esa actividad de los demonios, etc. Pues estas manifestaciones de que unos hablaban de los espiritistas y otros, no, pues esos son puros engaños. Y no creía que el diablo era tan activo aquí como algunos decían. Especialmente, pues escuchaba misioneros que venían de otros países, pero como que, no creo muy bien. Tenía su doctrina, pues estudiaba la Biblia, ¿no? Y sacaba su doctrina. Y el hermano Merrill Unger hizo un viaje a México. Pues, ¿cuántos han visto, por ejemplo, cuando una casa tal vez es habitado ahí por unos demonios? ¿Cuántos han visto que una mesa o un mueble ahí se puede levantarse al aire? Bueno, unos dicen, no, pues son puros trucos. Hay diferentes manifestaciones. Ahora, él estuvo en una casa, y en esa casa la gente tenía ese problema, que esa casa estaba habitado por demonios. Pues él tenía su teología, su doctrina. Y dice, no, esas cosas no suceden. Son puros engaños. Pero con sus propios ojos vio, se levantó la mesa ahí en la cocina. Quedaba. Y otras manifestaciones de los demonios. Regresó, empezó a trabajar para dar una revisión a su libro que había escrito sobre los demonios. Ya quedó convencido, sí, el diablo hace cosas que nos esperan. Pues, en el futuro tal vez daremos más detalles sobre eso, ¿no? De cómo algunos de los señales se bajaron ahí. Pero no quiere decir que, por ejemplo, esa cosa de sueños. Tenemos que tener mucho cuidado, y muchas personas cuentan cosas de sueños, pero basados más en su entendimiento de lo que sucedió o lo que soñaron, y pueden llegar a conclusiones equivocadas, o que es un sueño sin saber interpretarlo. Pero eso de sueños vemos en la Biblia. Hay varios casos de esto. El Señor comunicó a Cornelio. El Señor dio una visión a Pedro y se los conectó así. El Señor se reveló a José. Allá estamos en estos días pensando, ¿no? Cómo Dios usó un sueño para advertir a José. No estoy tratando de decir, vayan, hagan mucho caso con eso. Pero lo que estoy diciendo, aunque no sucede mucho entre nosotros, y debemos tener mucho cuidado con eso, pero lo que estoy diciendo
no diga que no puede hacer esto Dios, porque lo puede hacer. Él es soberano. Hay ciertos dones que dicen que no funcionan hoy. Por ejemplo, el don de lenguas. Tengo mis razones por creer que casi no suceda esto, lo que es en verdad real. Pero no me atrevo a decir, no puede suceder. Porque no veo donde dice claramente el tiempo cuando esto iba a terminar. Hay indicaciones para que cuando termina casi el uso de ese señal, de ese don de lenguas. Pero para decir que no pueda funcionar hoy en día, cuando Dios, si Él quiere hacerlo, y especialmente en esos países donde, por alguna manera, como un señal para convencer a la gente, para captar la atención, yo no voy a decir que no pueda suceder. No me siento, tal vez por mi ignorancia, pero no tengo la seguridad para decir que no pueda suceder. Algunos de mis hermanos se quedarían un poco incómodos conmigo por decir esto, porque creen que totalmente cesó y que no puede ya suceder. Cuando suceda es obra del enemigo o es puras emociones, y hay mucha razón de tener esto en tela de duda. Aunque pues hace unos años atrás se pasaba mucho de esto en muchas iglesias. Era como una, casi como una plaga que pasó, ¿no? Y todos querían tener esa experiencia y buscaban tener esa experiencia, de modo que se dejaban muchos engañarse. Para dar unos ejemplos, en una iglesia donde practicaban el don de lenguas, los estudiantes de un seminario querían probar si era cierto o no, que estaban teniendo ese don. Aprendió uno por memoria, el Salmo 23 en hebreo. Y esos dos alumnos, yo no me atrevería a hacer eso porque no quiero burlar de la obra de Dios. Pero ellos pues sentían, debemos demostrar o investigar para ver si es cierto eso o no. Y llegaron allí. Y durante el servicio varios se pusieron a pie y empezaron a hablar en lenguas. Y unos dicen, gloria a Dios, no, que Dios se está manifestando. Y después uno de ellos se puso a pie también. Había tenido por memoria el Salmo 23 en hebreo. Y entonces se lo recitó. Después se ponía un señor allí como intérprete, para interpretar lo que había dicho este alumno. Era totalmente diferente del Salmo 20. No tenía nada que... Él dijo después, ustedes son falsos, porque lo que dijo ese intérprete no tiene nada que ver con el Salmo 23 que yo estaba dando en el idioma hebreo. En un caso más extremo, un misionero estaba en una congregación en donde se pusieron a hablar en lenguas. Un niño ahí empezó a hablar en lenguas. Y los hermanos diciendo, gloria a Dios, ya recibí el don. El misionero puso de pie y dijo, mire, este niño está hablando en un dialecto que yo conozco. Y no está glorificando a Dios, está blasfemando a Dios. Porque el enemigo también se aprovecha cuando se da lugar en una persona, pueden estar guiados por un demonio en vez de por el Espíritu de Dios. No estoy diciendo que eso comprueba que no existe el verdadero don. Nada más que digo eso para que digan, piensen, ¿no? Tengan cuidado. No todo lo que aparece ser de Dios es de Dios. Otros, pura emoción. Se emocionan y empiezan a ir. Pero una de las cosas que
sucede es que a veces uno está tan ansioso de tener eso que aparenta tenerlo. Estuve en un culto una vez y terminar el culto, un niño se fue adelante y el conferencista para esta ocasión, o que iba a ser, pero no predicó esa noche, el pastor estaba allí y entonces podría contar otras cosas, pero no les cuento ahora. Pero ese niño estaba buscando a Dios y allí estaban tratando de inducirlo a hablar en lenguas. El que era el conferencista, que era en su denominación, circulaba en diferentes partes. Y él dijo, a veces unas palabras, bueno, no digo palabras porque no me sonaban como palabras. Porque algunos allí supuestamente estaban hablando en lenguas, tal vez sí, tal vez no. Sonaba pues convincente. Pero no estaban observando los reglamentos de 1 Corintios capítulo 14. Me quedé decepcionado, ¿no? Están así usando supuestamente un don que Dios ha dado, pero no están observando los reglamentos que 1 Corintios capítulo 14 nos da para el uso de ese don. Debemos seguir lo que dice la palabra. Pero allí este señor, no puedo decir pero no me sonaba como cosa legítima, ¿no? Cuando no hablaba diferentes palabras como otros. Nada más decía a veces, ba, 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 ba. Es todo lo que decía. Yo digo, yo me imagino que ese hombre que no tenía ese don, en su denominación era importante tenerlo. Y entonces a lo mejor se imagina, o pues me imagino que él imaginaba que estaba hablando en lenguas, pero no me quedé convencido. Pero algunos, por esa razón, se sienten, yo tengo que tener ese don. Hay diferentes extremos. No por el hecho de que hay extremos quiere decir que nada es cierto. Pero hay que tener cuidado. El Señor nos dice, probad los espíritus para ver si son de Dios o no. Y la prueba que tenemos que aplicar es la revelación que Dios nos ha dado aquí en su palabra. Si va de acuerdo, hay que esperar a ver cómo. Pero algunos también se emocionan mucho por eso de los sueños. Ahora en Hechos capítulo, bueno, aquí en el libro de los Hechos, estábamos viendo un poco también en capítulo 2, donde dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, etc., ¿no? Entonces, en esto está dando una profecía. Empezó el cumplimiento el día de Pentecostés. Había esas señales, pero no todos los que están mencionados aquí. Y no era solamente para ese día. Parece que los que no se cumplen todavía está por el futuro. Pero también unos tal vez están sucediendo así hoy en día, como está diciendo. Ahora de eso de visiones, cuidado con eso. Pero no hay que decir, eso no puede suceder. ¿Ha sucedido? Yo no veo en la Biblia donde dice, esto cesará y que era cesado totalmente cuando terminó de escribir el libro del Nuevo Testamento. Revelaciones sí se terminaron en ese tiempo. El apóstol Juan escribió Apocalipsis como en el año 90. El apóstol Juan era el último autor
de la Biblia. Cuando se terminó, cerró el canon de las Escrituras en este tiempo, ya la palabra de Dios quedó completo. Ya no necesitamos más revelaciones. En el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, a veces como lo nombran, ¿no? Tenían profetas en el Nuevo Testamento, como tenían profetas en el Antiguo Testamento. Recibían revelaciones de Dios. Y ellos en la iglesia podían enseñar cuando todavía no tenían todo el Nuevo Testamento escrito. Ellos podían enseñar con autoridad porque Dios les estaba revelando, como reveló a los profetas del Antiguo Testamento, diferentes verdades. Y Pablo y otros, Pablo nos dio mucha revelación aquí en la Biblia. Pero ellos no todas sus revelaciones fueron puestos ahí por escrito. Pero ellos estaban guiando la iglesia en un tiempo cuando la iglesia faltaba tener toda la palabra de Dios. Y entonces, pero no fallaban en lo que estaban enseñando, porque estaban guiados por el Espíritu Santo, así como también cuando estaban escribiendo la Biblia, los profetas y los apóstoles estaban escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y no entró errores allí en este manuscrito original. Porque el Señor dijo, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. Todo estaba bien. Y entonces por eso podemos ir a este libro con toda confianza. Aquí está el mensaje de Dios. Hay que creer lo que la palabra de Dios dice. Ahora,